No graba. Bueno, Ahí está. ahí está. Ahí empezó a grabar. Bueno, reitero la bienvenida. Que 2021 es una capacidad entre Escuela de Maestros y la Dirección del Nivel de la Modalidad de Educación Especial. Es la misma propuesta para primaria y para la modalidad de educación especial, y como nosotros somos, todas nosotras tenemos una mirada que está más vinculada a la educación especial, sabemos que esas propuestas muy generales luego hay que pensarlas también desde otra perspectiva. Entonces, en ese sentido, por un lado vamos a tener estos MITs que hemos agregado, que son, nosotros hicimos desde la perspectiva de la modalidad, pero como favoreciendo también intercambios con docentes de la modalidad, y también que ustedes van a ver en el campus que en los próximos días se va a dar un espacio que nosotros estamos pensando realmente para docentes de la modalidad, que serían unas mesas de trabajo. En la Escuela de Maestros se está trabajando en torno al concepto de comunidad de aprendizaje, pero serían unas mesas de trabajo en las que sostendríamos más o menos 4 encuentros en torno a un tema, siempre los mismos docentes con los mismos capacitadores, como pensando un poco en intentar poner más mirada desde el lado de la modalidad. También les cuento que nosotros hoy estamos aquí con 2 capacitadoras con muy larga trayectoria en Escuela de Maestros, con, bueno, dos personas absolutamente amorosas además, Silvia Freiberger, que proviene del área de prácticas del lenguaje, y Flavia Guibur, que proviene del área de matemáticas. Nosotros vamos a hacer una propuesta que es, los contenidos son equivalentes a los de los MITs de primaria, pero bueno, le vamos a ir dando forma entre todos aquí. Va a estar abierto el chat para que si ustedes durante la presentación y sepan que quizás por una cuestión de tiempo no podamos recoger todo ese material, pero que los vamos a guardar en función de ver por qué otra vía a través del curso podemos. Bueno, muchas gracias y le doy la palabra a mis compañeras. Bueno, buen día a todos y a todos. Yo soy Silvia Freiberger, la capacitadora de prácticas de lenguaje. Y mi compañera. Y yo soy Flavia Guibur, la capacitadora de matemática. Bien. Bueno, les contamos cómo va a ser este encuentro. Este encuentro va a tener 3 momentos. Uno que vamos a presentar el dispositivo, vamos a recordar un poco lo que está ya en el campus. Luego va a haber un momento con un trabajo de los contenidos específicos y bueno, y vamos a ver si hay posibilidad de un momento de interacción. Y para finalizar vamos a compartir cuál es nuestra postura nuestra postura y la de todos los capacitadores y capacitadoras de Escuela de Maestros en relación a la situación actual. Bueno, para empezar, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Vamos a compartir. Y ahora voy a abrir. ¿Se ve la diapositiva? Sí, Silvia, se ve. Bien, bueno, porque no sé si ustedes saben que cuando abro no veo la pantalla, o sea, no los veo a ustedes, así que, bien, bueno. Perdón, se ve pero no modo presentación, se ve claro. ¿Cómo? No se ve el editable. No se ve solo una, sino que se ven todas las del costado, ¿sí? ¿Y las del medio se ven?
Sí, la del medio se ve. Ajá. ¿Se ve Pero chiquito o lo pueden leer? sí, se ve chiquita, porque Ah, bueno. no sé los demás, por ahí se puede leer. Presentación, diapositivas y no... A ver, ¿dónde era? Yo Acá. particularmente lo puedo... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hola, Bueno. Ingrid. Bueno, los focos, el dispositivo. Los focos, hay 3 focos en el dispositivo de 2021. Uno es el de alfabetización inicial en el contexto de una escuela en movimiento para primer ciclo y formación del estudiante en el contexto de una escuela en movimiento para segundo ciclo. Y el tercer foco son las prácticas de enseñanzas interariales y desarrollo de las capacidades en las y los estudiantes, porque, bueno, vamos a trabajar de un modo articulado entre las áreas, aunque siempre manteniendo la especificidad, ¿no?, de cada una. El cronograma anual, bueno, que lo tenemos también, constan de 4 momentos, estamos ahora en el primer momento. Para cada uno de los 4 momentos están previstas diferentes instancias. En este primer encuentro distrital hay un foco interarial. Para primer ciclo está las paredes en el aula de primer ciclo, conversatorio entre áreas. Y para segundo ciclo, el video del rol del estudiante, conversatorio entre áreas, que acá, si ustedes ya tuvieron posibilidad de verlos, participan referentes de todas las áreas. Otra instancia es el foco de alfabetización inicial para primer ciclo, por ejemplo, y foco de formación del estudiante para segundo ciclo, ¿sí? Como lo dije en la diapositiva anterior. Cada docente debe elegir un área para, digamos, si ustedes quieren, tienen que elegir un área para acceder a los recursos de aprendizaje y realizar las actividades. Por ejemplo, en el caso que elijan prácticas de lenguaje, en primer ciclo, acá está mal, en primer ciclo tienen que ver el video de ambiente alfabetizador, resolver la actividad obligatoria y quienes decidan acreditar a fin de año la formación, o sea, si quieren tener puntaje, que es equivalente a 60 horas, tienen que también resolver la actividad optativa, ¿sí? Y bueno, y la tercera instancia es el encuentro sincrónico por Meet, que bueno, que es el que estamos llevando a cabo en este momento. Ustedes tienen que entrar por lo menos a uno para poder acreditar. Ahora, estaría bueno, algo importante, es imprescindible, digamos, para que quede registro de sus entradas, que entren por la plataforma, ¿no? Que bueno, ay, me pasás el link o lo guardo el link en el... No, digamos, tienen que entrar en el momento siempre por la plataforma para que quede registrada su presencia. Es así como van a registrar el 80% de participación. Y cuando ustedes van a ver las grabaciones, porque también pueden ver las grabaciones de este Meet, de los que ofrece primaria, también se registra la participación. Bueno, y por último están los focos contextualizados, que bueno, son las mesas de trabajo que Alejandra ya lo anticipó. Vamos a ofrecer mesas de trabajo, que son secuencias didácticas. Se trata de espacio de trabajo para docentes del área que deseen participar. Tendrán una duración de 4 encuentros de manera virtual y con una frecuencia quincenal. En cada mesa desarrollaremos una secuencia de trabajo para llevar al aula y analizar en forma conjunta las condiciones didácticas, las intervenciones y registros de clases. Estarán a cargo de una capacitadora de prácticas del lenguaje y una de matemática. La inscripción es individual y optativa, esto es diferente a todas las otras instancias. Y también la diferencia es que, bueno, que hay un límite, digamos, está ahí, queremos que sea como reducido para poder tener mayores interacciones, pero bueno, como los mismos mesas que vamos a dar en el primer cuatrimestre se van a replicar en el segundo cuatrimestre, como para que aquellos que, bueno, que quieran hacerlo y no hayan tenido posibilidad porque llegaron
ya se cerró se cubrió el cupo, lo van a poder hacer en la segunda parte del año. Y la otra instancia de foco contextualizado es el acompañamiento a escuelas a cargo de un capacitador, que van a hacer encuentros a través de encuentros sincrónicos virtuales o presenciales de acuerdo a cómo esté la situación, con grupos reducidos de maestros de grado y coordinadores de ciclo, o directores, ¿no? Bien, entonces, algo más que les queríamos decir, bueno, que estamos pensando, digamos, nosotros lo que el propósito de estos encuentros de especial, digamos, que están pensados especialmente para ustedes, los destinatarios, ustedes todos sabemos que el universo especial es muy amplio, diverso, hay variedad de situaciones a tener en cuenta y en un Meet de tan poco tiempo no nos da el tiempo, digamos, el que tenemos previsto para hoy, para poder abordar la especificidad de cada una de las demandas que hay, de las realidades, ¿no?, que hay en cada comunidad y en cada contexto. Entonces, hoy vamos a dar algunos ejemplos, pero la idea es que, bueno, que vayan, a partir de lo que trabajamos hoy, vayan pensando cómo lo pueden en sus comunidades, en sus escuelas, en su contexto, entre pares, cómo pueden esto, digamos, todas estas situaciones, estas propuestas, ponerlas en juego con cada una de las realidades que les toca, ¿no?, en cada escuela, en cada situación, en cada aula, ¿sí? Bien. Entonces ahora, bueno, voy a empezar con, les voy a contar en prácticas del lenguaje qué es lo que tomamos para este primer momento, ¿no? Digamos, para este primer momento, nosotros siempre el propósito de estos encuentros es profundizar lo que se trabajó en primaria, ¿no es cierto? Entonces, para eso es necesario que ustedes tengan posibilidad de ver los conversatorios interariales y los videos que están propuestos, especialmente, bueno, el que es obligatorio en primer lugar. Pero está bueno que también vean los dos. Y ahora les voy a explicar por qué en prácticas de lenguaje. Porque cuando la gente de primaria pensaron los contenidos para trabajar en este primer momento, la situación era otra, digamos, estuvo pensado para un escenario de presencialidad combinada, en el que algunos niñas y niños iban a la escuela y otros hacían burbujas y había también trabajo virtual. Bueno, ahora como cambió todo, bueno, pero de todas maneras todo el trabajo, los recursos ya estaban preparados, ¿sí? Ahora, ¿por qué se eligió? Los dos contenidos centrales que se pusieron en juego, que se decidieron, fueron contenidos que el año pasado, bueno, tuvieron cierta dificultad para sostenerlos en muchos casos, en algunos casos los pudieron sostener de diversas maneras, pero en muchos casos no los pudieron sostener. Uno de ellos es el dictado al maestro, ¿no? Y otro de ellos es la situación del ambiente alfabetizador. El dictado al maestro es la optativa, ¿no es cierto? La situación optativa, que es una de las 4 situaciones didácticas fundamentales que tenemos como para enseñar en prácticas del lenguaje, ¿sí? El dictado al maestro es una situación, estamos en el aula, los niños dictan al docente y la maestra va tomando nota en el pizarrón. Algunas maestras y maestros el año pasado, los que tuvieron posibilidad de tener Zoom o Meet con los chicos, bueno, lo pudieron hacer compartiendo en pantalla, como el pizarrón era en pantalla. Pero bueno, de todas maneras, es un contenido muy importante. Entonces, por eso, bueno, en los Meet de primaria se va a focalizar en eso, ¿no? Digamos, porque es el optativo y porque, bueno, también son contenidos importantes a enseñar. Entonces, lo que nosotros decidimos
para este encuentro es focalizar en el otro, en el video, en el otro, en el ambiente alfabetizador. ¿Por qué? Porque igual de todas maneras les sugerimos que ahora les explico por qué. Lo del ambiente, seleccionamos el contenido de la situación de ambiente alfabetizador. Pero el dictado del maestro también es importante. ¿Por qué? Porque se ponen en juego diferentes contenidos, ¿sí? Diferentes contenidos a enseñar. Nosotros sabemos de que el objeto de enseñanza, digamos, de nuestra área son las prácticas sociales de lectura y escritura. Esto tiene que ver con todas las prácticas que nosotros como usuarios de la lengua escrita, nosotros, practicamos la escritura, la lectura, la oralidad. Entonces, esto es digamos, cuando planificamos la enseñanza para los chicos, pensamos en, bueno, ¿cómo llevarlo a cabo? Bueno, presentamos situaciones en que tengan sentido desde lo que nosotros también hacemos como usuarios competentes de estas prácticas sociales de lectura, escritura y oralidad. Cuando enseñamos el dictado al maestro, estamos enseñando como que hay dos grandes bloques dentro de las prácticas sociales, ¿no? Para enseñar. Uno es el lenguaje escrito y otro sistema de escritura. A partir del lenguaje escrito, que es donde se pone el eje. Cuando enseñamos lenguaje escrito, estamos enseñando a los niños y a las niñas a escribir textos, a producir textos, a cómo se escriben los diferentes géneros discursivos. Y cuando enseñamos sistemas de escritura, los chicos se enfrentan a tienen que resolver otros problemas, no ya como escribir un texto extenso de diferentes géneros discursivos, sino tienen que pensar en qué letras pongo, cuántas, en qué orden, ¿no? Entonces son todos cómo se relacionan, digamos, cuáles son las reglas del sistema del funcionamiento del sistema de escritura. Entonces, si bien hoy nos vamos a focalizar en el ambiente alfabetizador, está bueno que también ustedes, como tengan posibilidad, acrediten, tengan pensado acreditar o no, digamos, el puntaje, es decir, estaría bueno que lo vean, que vean los materiales, que vean la grabación del Meet de las compañeras y compañeros de primaria, porque de repente a los niños que, digamos, que están porque a lo mejor lo que más nos preocupa siempre a nosotros, los chicos todavía no escriben con todas las letras, ¿no? Que ahí estaríamos pensando en el sistema de escritura, ¿no? Como contenido. Pero también es importante porque se están enseñando otros contenidos, y muchas veces los niños y niñas, las chicas y los chicos, que a lo mejor no escriben con todas las letras, tienen muchos conocimientos, y esto no es a lo mejor, sino que, digamos, decir, no, a lo mejor sucede no en todos los niños y niñas, pero sí tenemos evidencias de que tienen muchos conocimientos sobre cómo se escribe un texto, y entonces a lo mejor en ese momento, como estamos delegando la escritura en otro, que puede ser en el maestro o dictar a un compañero, entonces ahí los niños y niñas que a lo mejor no escriben con todas las letras, pero tienen conocimientos de cómo se escriben, digamos, de otros contenidos en relación a cómo se escribe un cuento, cómo se escribe una recomendación, porque están interactuando todo el tiempo, porque están leyendo mucho, porque en el aula leen mucho y saben, digamos, cómo describir un personaje, qué palabras utilizar. Entonces, está bueno porque ahí esos niños y niñas que a lo mejor están más relegados o se sienten, que no sabes qué escribir, entre comillas, porque no escriben con todas las letras, en ese ahí, digamos, como que se sienten fortalecidos, tienen otro protagonismo, porque participan de otra manera, ¿no? Digamos, ¿no? Y esto tenemos evidencia que en otro momento se las vamos a compartir, ¿no? Digamos, evidencia de lo que les estoy diciendo. Entonces, cuando enseñamos los niños, cuando enseñamos el dictado al maestro, estamos enseñando y poniendo en juego en las aulas una de las 4 situaciones fundamentales, que es los niños escriben a través del docente, ¿sí? Hay 4 situaciones fundamentales, 2 de escritura y 2 de lectura. Las de lectura son los niños leen a través del docente.
las de los niños leen por sí mismos y las de escritura, los niños escriben a través del docente y los niños escriben por sí mismos. Bueno, como les dijimos antes, vamos a recuperar lo que está circulando en el campus que armaron nuestras compañeras y compañeros. Y bueno, me interesa ahora focalizarnos en la... ¡Ay, no! Focalizarnos en la segunda cita, ¿no es cierto? La de Emilia Ferreiro, que dice, solo el ambiente alfabetizador con activa intervención del docente da lugar a que los chicos tomen contacto con objetos y problemas de la escritura que desafían las posibilidades actuales de los niños. El ambiente en sí mismo no alfabetiza. La sola presencia del objeto de lengua escrita no garantiza el conocimiento, pero su ausencia garantiza desconocimiento. Esta última parte, el ambiente en sí mismo no alfabetiza. La sola presencia del objeto de lengua escrita no garantiza conocimiento, pero su ausencia garantiza desconocimiento. ¿Por qué les parece que dice esto? Su ausencia garantiza desconocimiento. Si alguien quiere decirlo, abra el micrófono porque yo no las veo. No las veo, no los veo. Y es necesaria la presencia de un otro que también dé significado a eso que está ahí. Ajá. Bien. ¿Qué más? El poder visualizar, el poder, por lo menos, bueno, enfrentarse a algo que, bueno, capaz que puede ser desconocido, pero bueno, de alguna manera se incorpora. Más allá, por supuesto, que tiene que haber un otro, ¿no?, que acompañe esto. Pero me parece que ya al no haber nada directamente, bueno, no hay nada. Hay algo y ya ese algo es movilizante desde algún lugar. Claro. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Más? Bueno, lo que están diciendo, claro, digamos, esta cita es muy interesante, ¿por qué? Porque tiene que ver, como dicen, si está escrito, si hay carteles y escritos, y está lleno el ambiente alfabetizador, pero los chicos no interactúan con todo lo que está escrito, no hay un otro, dijeron, ¿no es cierto? Y ese otro, en este caso, va a empezar haciendo el docente, después los mismos chicas y chicas se van a apropiar y van a ayudar a sus compañeros a buscar información precisa en el ambiente alfabetizador. O sea que el ambiente en sí mismo no alfabetiza, ¿no? O sea, la sola presencia del objeto no garantiza conocimiento, ¿no es cierto? Entonces necesitamos de la intervención de otro que ayude a pensar sobre todo eso que está escrito, ¿no?, en esas paredes. Pero la segunda parte, pero su ausencia garantiza desconocimiento, ¿no? Esto también es muy importante. ¿Por qué decimos que garantiza desconocimiento? ¿Por qué Emilia Ferreiro dice eso? Porque a través de tantos años que estamos trabajando ya y que, bueno, se pusieron a prueba, nosotros sabemos que los niños y niñas aprenden a leer, escribir, construyen lo que es el sistema de escritura y lenguaje escrito, en este caso vamos a focalizar en el sistema de escritura, interactuando con material escrito, con materiales de circulación social, ¿no? En este caso los carteles, libros. Entonces, si nosotros no tenemos un ambiente alfabetizador, ahí los chicos se están perdiendo de hacer todas estas reflexiones que ahora vamos a ver en alguna situación como para poder analizar y pensar cómo ayudarlos a los chicos a analizar, ¿no?, digamos, a reflexionar sobre las letras, sobre el sistema. Entonces su ausencia sí garantiza desconocimiento, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener un ambiente alfabetizador en todas las aulas, y si estamos en forma virtual, vamos a buscar la manera, que también vamos a compartir, porque ya el año pasado hubo muchas experiencias de docentes de las y los docentes que pudieron, que estuvieron pensando y cómo poder trabajar
el ambiente en la casa también, ¿no? En las casas. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, porque si los chicos no tienen esa posibilidad de reflexionar, no avanzan, no tienen posibilidades de avanzar en el conocimiento de las letras, del sistema de escritura, ¿sí? Entonces, ahora está esto otro también que dijimos antes, que el objeto de la lengua, o sea, que también tiene que estar, puedo tener un hermoso ambiente alfabetizador, muy completo, pero que esté, digamos, como en forma decorativa, porque no, en ningún momento se hizo uso de él, ¿no? Digamos, en un momento la maestra interviene para ayudarlos a pensar sobre eso, ¿sí? Entonces, también por eso es importante tener en cuenta estas cuestiones de cómo intervenir. Entonces ahora vamos a pensar en esta situación que está en el video de alfabetización inicial. Hay una maestra que, bueno, que presenta, ¿no? Les presenta un problema de lectura, ¿no es cierto? Les da 2 nombres, están trabajando con los nombres, que es un material posible para que esté en el ambiente alfabetizador. No posible, tiene que estar, digamos, ¿no? Como que es una de las que tiene que estar sí o sí, porque los nombres tienen que ver con... hay un vínculo afectivo y social de conocer su nombre y el nombre de los demás, pero también es porque, bueno, a partir de conocer el repertorio, digamos, conocer todos los nombres de los niños y niñas, de los maestros, van construyendo y van pensando en todo, en un gran repertorio, ¿no? de sistema en relación al sistema de escritura. Entonces, voy a leer el registro, esta secuencia de registro. Docente, tenemos 2 carteles, estamos buscando el de Tiago. ¿Cómo podemos saber cuál es el de Tiago? Porque uno es el de Tiara y otro es el de Tiago. El niño señala el Tiago. Docente, ¿en qué te fijas para saber qué es el de Tiago y no de Tiara? El niño señala la O, que tiene la O. Y señala Tiara, tiene la A. Docente, a ver, léelo. Lee señalando, Tiago. Y el otro lee señalando Tiara. Docente, Juan se dio cuenta que es el cartel de Tiago. ¿Por qué? Y el niño contesta, porque tiene la T y la O. Porque tiene la T. Y para saber si era el de Tiago o el de Tiara, se fijó, porque tiene la O, se fijó que termina con la O. Y el otro termina con la A. Bien. En esta secuencia, en esta situación, perdón, dije secuencia, no, en esta situación, ¿no? Vemos cómo este niño, digamos, piensa sobre las letras, piensa sobre la escritura, ¿sí? La maestra les plantea un problema de lectura, ¿no es cierto? Entonces le plantea un problema de lectura, en este caso, ¿cuál es el de Tiago, no? Le da 2 carteles, ¿sí? O sea, no los deja solo frente a las letras, sino que les da 2 carteles y le dice, ¿sí? Tenemos 2 carteles, estamos buscando el de Tiago, ¿sí? O sea, les dan contexto material, que son los textos, en este caso son los carteles con los nombres, y le da un contexto verbal, ¿no es cierto? Bueno, y le dice, bueno, le da información, o sea que, ¿cómo podemos saber cuál es el de Tiago? Y les plantea un problema de lectura. Contexto verbal es cuando la maestra le dice lo que dice, pero no le dice cuál es en este caso, o dónde, ¿no? Digamos, los problemas de lectura que nosotros podemos plantear es cuál es cuál, dónde, por ejemplo, ¿no? En una situación así. Porque uno es el de Tiago y otro es el de Tiago. Ella le anticipa al niño que hay uno que dice Tiago y otro que dice Tiara, ¿sí? Pero no le dice dónde, y ahí está el desafío, ¿sí? Y ahí está el desafío de lectura, ¿sí? Él tiene que, para poder resolver este problema de lectura, tiene que pensar, digamos, coordina información, ¿no es cierto? Coordina información. La información que coordina es la que le da la maestra, que hay 2 carteles, uno dice Tiago y el otro le dice Tiara,
coordina los carteles, las letras de los carteles, y los coordina con sus conocimientos. Entonces, cuando el niño dice, porque tiene la O, ahí nos está dando cuenta de los conocimientos que tiene, ¿sí? Él sabe la O, la conoce y reconoce a Tiago porque tiene la O, ¿sí? Ahora, pero la maestra, cuando él dice que tiene la O, ¿cómo reacciona la maestra? ¿Le dice, ah, muy bien? No, vieron que no dice, ah, muy bien, porque si no se terminaría ahí la situación y no podemos seguir reflexionando, ¿no? Entonces, la maestra, ¿qué hace? Solicita justificación, ¿no? ¿En qué te fijaste? ¿En qué te fijaste, no? ¿Por qué te parece? ¿Cómo te diste cuenta? Son diferentes intervenciones que nosotros hacemos para que los chicos fundamenten y justifiquen, y al fundamentar y justificar, siguen reflexionando y ayudan también a los que están escuchando, ¿no? En ese momento, a pensar, ¿no? Entonces, entonces ahí la maestra, por eso, siempre con cara de póker, ¿no? Porque si no decimos, ay, ¿cómo? Entonces ya le estamos diciendo que sí. Igual a veces puedo decir, ¿cómo te diste cuenta? También de alguna manera puede ser que estemos validando, pero no le damos, digamos, como que siempre estamos dándoles la posibilidad a que los chicos conceptualicen, reflexionen y argumenten, ¿sí? Ver, otra intervención interesante, además porque tiene la oila, y la maestra que le dice, a ver, léelo, ¿no? Esa es otra intervención que es muy interesante, ¿no? Digamos, solicitar interpretación de lo que está leyendo, de lo que él está diciendo, de lo que está anticipando, ¿no? A partir de los índices que él toma en cuenta, ¿no es cierto? Está anticipando que ahí dice Tiago, y él dice porque tiene la O, ¿no? Por un aspecto cualitativo, que es el valor de las letras, ¿sí? Entonces, lee señalando, ¿no? Lee señalando el nombre completo y en forma continua, pero siguiendo, digamos, el orden de las letras y señala, ¿no? Digamos. Y el otro también lo lee de principio al final, señalando, digamos, adecuadamente. Entonces, esto de solicitar interpretación es una intervención muy importante también para hacerla, para ver cómo está leyendo, porque a veces cuando señalan por pedacitos o señalan todo, de repente escribieron algo, escribieron Caperucita y hay todo un renglón escrito. Entonces, bueno, para ver cómo están leyendo esto, entonces estiran la letra. Bueno, hay diferentes situaciones como para que las vamos a ver en otro momento, pero es una intervención muy importante para saber cómo están pensando los niños, ¿sí? Y también para ellos también, porque ellos también van viendo, van llegando su dedo y también siguen pensando mientras van señalando. Y hay veces ven que no le corresponde lo que están diciendo con lo que están señalando. Entonces, esta es otra intervención que es muy importante. Y ahora la maestra comparte con el resto, ¿no? Juan se dio cuenta que es el cartel de Tiago. ¿Por qué? Y bueno, ella preguntaba al resto, contestó él mismo, ¿no? Y dice, porque tiene la T y la O. O sea, van dando cuentas también de conocimientos cualitativos, ¿no? Porque tiene la T y la O. Porque tiene la T y para saber si era el de Tiago o el de Tiara, porque en este caso los dos tienen la T, ¿no? O sea, la maestra no les da cualquier cartel para presentarle un problema, selecciona, ¿no es cierto? Entonces selecciona 2 carteles que empiezan con la misma letra, ¿no es cierto? ¿Y por qué selecciona este cartel para este niño? Porque sabe que este niño tiene ciertos conocimientos. Un niño que está más alejado, no le voy a dar 2 carteles que empiezan igual y más o menos tienen la misma extensión. A un niño que está más alejado, le voy a dar 2 carteles que empiezan diferente y uno más cortito, uno con menos letras y otros con más letras. Por ejemplo, José y María Libertad, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí se pondrían en juego, tal vez, conocimientos cuantitativos, ¿no? Digamos, ¿se acuerdan que ellos tienen que resolver cuántas poner, cuáles? Bueno, entonces, de repente, se decía, bueno, entonces dicen José, acá dice José, ¿y cómo te diste cuenta? ¿Por qué pensás que dice José? Porque tiene poquitas, porque tiene menos, ¿sí? Entonces,
Bueno, entonces la maestra socializa con todos bueno, cómo el proceso, por qué este niño llegó a poder decir que ahí dice Tiago y no Tiara, ¿sí? Entonces, bueno, vemos cómo les presentan una situación, un problema de lectura, las intervenciones que realiza la maestra, que son muy importantes, ¿sí? Bien, plantea un problema de lectura, cuál es cuál, solicita justificación, solicita interpretación, ¿sí? Bien. Ahora vimos que de las 4 situaciones didácticas, ¿cuál es la que se está poniendo en juego acá? Lectura por sí mismo. Lectura por sí mismo, porque acá los niños están resolviendo una situación dentro de lo que es el sistema de escritura. ¿Se acuerdan que tenemos sistema de escritura, lenguaje escrito? Entonces, acá estamos poniendo el foco en contenido sobre el sistema de escritura, ¿sí? Bien, ahora, por los tiempos que nos quedan, vamos a ver lo del ambiente alfabetizador, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para armar un ambiente alfabetizador, ¿sí? Entonces, las condiciones para armar un ambiente alfabetizador. Miren, por ejemplo, acá tenemos 2, ¿sí? 2 que son calendarios de cumpleaños, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la diferencia? Abran el micrófono y hablen. ¿Hay alguna diferencia entre uno y otro? Sí, uno está armado por el docente, la escritura, ¿no? Está presentada en carteles y el otro lo escribieron los chicos. Uno Bien. no tiene los números del cumpleaños, sí están ubicados en meses. El otro sí tiene los números. ¿Y a ustedes qué les parece? Bueno, por el tiempo que tenemos... Y que tiene que ser, o sea, me parece que es más funcional el que armó el docente porque funciona como una fuente segura de información. Digo, quizás el otro se puede hacer como algo previo, si querés construirlo con los chicos, pero me parece que es interesante que después el docente lo pueda sistematizar y que le sirva eso como fuente de información, de los nombres. Claro, bien. Claro, además que todos los nombres estén escritos con el mismo tamaño del cartel, el mismo tipo de letra y todo, para que no se ayuden en la manera en que está escrito, que podrían hacerlo en el segundo cuadro, la segunda lámina, en cambio ahí no. Y en una lámina, digamos, lo que se juega es la lectura de los nombres, porque ya están escritos, y en el otro está también en juego el trabajo de escritura que haga el niño de su propio nombre. Bien, muy bien. Todo lo que están diciendo es adecuado. Nosotros una de las condiciones justamente para armar un ambiente alfabetizador es que tenemos que, bueno, que las escrituras, todo lo que esté escrito tiene que haberlo armado o escrito el docente. ¿Por qué? Porque es como ustedes dijeron recién, tiene que ser una fuente de información segura. Para que sea una fuente de información segura, tienen que entender los niños lo que están, digamos, tienen que ser letra clara, ¿no es cierto? Si no, los chicos no van a poder tomarlo como referencia. Entonces, por eso, el que es adecuado para el ambiente alfabetizador y para la función que tienen, ¿no? De que es que a partir del ambiente alfabetizador los niños pueden acceder a analizar y a reflexionar sobre el sistema de escritura, a buscar cuando necesitan escribir una parte, tengo que escribir junio, ¿cómo escribo? ¿Cómo empieza? ¿No? Entonces, bueno, digamos, ¿no? Entonces voy a buscar cómo en el mes de junio, ¿no? Digamos, si tengo que escribir juego, ¿no? Digamos, por ejemplo, jugar, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo están, digamos, ¿no? Están escribiendo el juego, ¿no?
sobre el juego que estuvieron jugando, ¿no? Entonces, bueno, tienen que escribir juego. Para escribir juego, ¿cómo empieza? A ver, entonces la maestra, ¿cómo enseña la maestra también? Otra manera, además de la que vimos recién. A ver, mira, ahí en los meses del año, en el calendario, hay un mes para escribir juego, junio. Y también julio, mira, fíjate dónde está junio o julio, porque hay la primera partecita, hay una partecita que te sirve para escribir junio. Hay una partecita, hay una parte de junio que te sirve. A ver, ¿te acordás dónde está? Entonces, esta es una intervención que la maestra hace para que los niños aprendan a cómo buscar información en el ambiente alfabetizador. Entonces, de repente, primero la maestra les enseña de esta manera, ¿no? Y después, una vez que los niños ya entendieron cómo es esto, los niños se manejan con autonomía y van solos a buscar donde ya saben qué dice, ¿no? Digamos, entonces, o la maestra, ¿no? Entonces, como que estas son situaciones, nosotros vemos que a lo mejor un niño al principio necesitaba todo el tiempo que la maestra le diga, mira, hay entre los nombres, hay un nombre que empieza como Caperucita Roja, fíjate, ¿no? Entonces, fíjate cómo dice, hay un nombre, bueno, ya te digo qué nombre es, Camila. Las intervenciones van a ir variando según los conocimientos que tengan los niños, ¿no? Esto es así, bueno, lo vamos a ir viendo en el trabajo. Hoy es como apenas una primera aproximación, pero para que vean que la maestra nunca los deja solo frente a las letras, siempre interviene ayudándolos a pensar, enseñándoles a dónde buscar, enseñándoles a pensar y a reflexionar sobre toda esa fuente de información segura. Entonces, las condiciones para el ambiente alfabetizador, una es esa, otra es armarlas con ellos. ¿Qué significa armarlas con ellos? Que yo a lo mejor tengo preparado el calendario, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Bueno, acá tenemos el que aparece en el video. Entonces, algunas de las que aparecen en el video. Tenemos los meses del año, los días de la semana, entonces yo los tengo preparados y en los primeros días de clase les voy diciendo, bueno, acá, entonces les presento, estos son los días de la semana y acá dice lunes, lee señalando, la maestra también siempre lee señalando, para que los chicos vean cómo es la correspondencia entre los segmentos gráficos y su lectura, ¿no es cierto? Entonces, esto significa armarlo con ellos, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque si lo armamos con ellos, los chicos saben qué dicen y para qué les sirve, ¿no es cierto? También este es el otro sentido, ¿no? ¿Para qué les sirve? ¿Sí? Porque vemos que todo lo que vamos a poner tiene que ver que también con las prácticas sociales, los calendarios tienen que ver con las prácticas sociales, bueno, todo lo que nosotros vamos a ir instalando tiene que ver con las prácticas sociales, ¿no es cierto? Otra condición importante, como ustedes ven, por ejemplo, que los nombres son todos, los carteles, como dijo recién una de las compañeras, del mismo tamaño, la misma letra, que los carteles de los nombres de los niños y las niñas no se diferencian por color o por digamos, que tengan la misma extensión, el mismo color, el mismo tipo de letra, que no tengan figuritas, que no tengan fotos, que no tengan nada que los chicos los despeje, digamos, que los chicos los saque del foco que es reflexionar sobre las letras, porque si no van a identificarlo, porque, el mío es de color verde, el de Axel era el que tenía el dibujito del pingüino, y entonces nos va a llevar más tiempo poder reflexionar sobre las letras, ¿no? Entonces, por eso es importante que los nombres estén sin imágenes, ¿sí? Bien, a ver qué hora es. Ay, ya tengo que dejar. Ay, lo quería hablar del... rapidito, esto... no, tengo que dejar. Esto del el ambiente alfabetizador móvil que armaron, digamos, para el año pasado, las maestras y las maestras estuvieron armando como para llevarles para que las chicas y chicas puedan armar su ambiente alfabetizador en la casa. Y no solamente para eso sirve, sino también para los niños y niñas que están más alejados,
esto, digamos, de repente nosotros estamos trabajando con un grupito de niños y bueno, de repente está bueno tenerlos también en su mesa de trabajo, digamos, tener una caja, como tener todo esto como más a mano. Bueno, seguimos en otro momento. Gracias, Silvia, qué lindo. Flavia. Ya di cámara, pero no sé por qué no aparece. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bien. Bueno, buen día. Quería decirles que esta es la primera vez que hacemos un Meet en especial compartido con otra área. Y que me resultó muy interesante porque muchas de las cosas que decía Silvia son las mismas que nosotros vamos a ver ahora en relación a matemática. Nosotros antes preparamos la mirada mucho puesta en el tema de las intervenciones, ¿sí? Porque no queríamos repetir exactamente lo que estaba en los videos que ustedes pueden encontrar en el aula, ¿sí? Una cosa que les quería decir es que, aunque sigan una de las líneas, una de las áreas para hacer las actividades, miren los videos que hay, tanto de primer ciclo como de segundo ciclo, porque son muy interesantes y aportan, no son muy largos, muy extensos, porque tenían una condición que era alrededor de 10 minutos, entonces les pueden aportar, como les decía Silvia, muchas cuestiones, y a veces uno elige un área y sigue esa y se pierde algunas cositas de la otra, ¿no? Así que bueno, esa es una recomendación. Nosotros vamos a mirar en este momento el tema de las intervenciones, porque justamente sabemos que el tema del ambiente alfabetizador, tal como dijo Silvia, por sí solo la presencia no alfabetiza, pero sin la presencia se dificulta. Pero si solamente que estén los carteles no sirve, digamos, ¿cómo usar esos carteles? Muchas de las cuestiones que vamos a nombrar ahora ya las dijo Silvia antes, que es, nosotros vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con el mismo cartel o los mismos carteles, distintas intervenciones según el niño o niña que sea, ¿sí? Y otra cosa era, bueno, lo empezás a pasar Ale, el video, el PPT. No sé si me escuchó Ale. Ale, ¿me escuchaste? Sí, ahí. Bien. La siguiente. Muy bien. ¿A qué llamamos ambiente alfabetizador en matemática? Entonces, los carteles comportadores. Perdón, pero no se estaría viendo en la presentación. Así que Paola, porque lo estoy viendo, pero no sé. Bueno, por ahí me desconecto y me conecto de nuevo. Aquí llamamos entonces ambiente alfabetizador a los carteles comportadores, a carteles con cálculos fáciles y estrategias de cálculo, y a carteles con conclusiones. A ver, lo que nosotros más conocemos como ambiente alfabetizador son los carteles comportadores. Cuando hablamos de portadores, hablamos de algunas cuestiones que son portadores sociales, como como el calendario, que es el portador social por excelencia, digamos, pero también se fueron incluyendo la banda de números, el cuadro de números, ¿sí? ¿Por qué incluimos carteles con cálculos fáciles y estrategias cuando hablamos de ambiente alfabetizador, ¿sí? Porque una de las cuestiones que nosotros sabemos que se complica para el aprendizaje de la matemática y para el trabajo con la matemática es la que abordaron nuestros
unos colegas brasileros cuando escribieron su libro en la escuela, en la calle 10, en la escuela 0. Es decir, chicos que pueden hacer operaciones con mucha facilidad, que pueden hacer cálculos con facilidad, pero cuando tienen que escribir o van a lo escrito en la escuela, fracasan. ¿Por qué? Porque ahí hay un lenguaje que es propio de la matemática, que es cómo escribo esto que estoy diciendo. ¿No es cierto? Yo tenía una frase que decía, las cuentas cuentan, y cuentan lo que yo hice. Pero ¿cómo lo cuentan? No lo cuentan al estilo de escribir. Ahora hice, sino que ponen 7 más 1. Entonces, muchas veces nosotros creemos que la escritura con números pequeños de una cuenta es mucho más sencilla, sin embargo, es un lenguaje en sí mismo, y entonces eso también hay que abordarlo como ambiente alfabetizador. Y los carteles con conclusiones, que los carteles con conclusiones sirven mucho para también el segundo ciclo que nosotros decimos la formación del alumno como estudiante, pero ese estudiante no se empieza a formar en 4º grado, ¿sí? La idea de que hay algo que nosotros pensamos y puede quedar escrito y que podemos volver ahí con algún ejemplo, también se construye, digamos, desde el principio. Algo que decía Silvia y que quiero retomar es que la construcción es conjunta, pero el cartel tiene que ser claro. No sirven carteles que los arme solo el maestro y ponga sus cosas, pero me refiero al de los cálculos, estrategias y conclusiones, ¿no? El de los portadores ya está, ya son así, no es que se arma. Puedo armar la banda de números, puedo ir poniéndolos, contando con ellos, pero me refiero, ya tienen un formato. Los otros hay que armarlos con los chicos para que tengan un sentido cuando uno los pone en la pared, ¿no? Otras de las cosas generales, me gustó mucho la frase cara de póker, porque yo también la uso, porque uno enseguida se pone contento y feliz y el chico con la cara ya sabe que está bien, o con la cara sabe que no está bien. Eso que decía Silvia es muy interesante, ¿por qué? Porque justamente ayuda a la autonomía. ¿Sí? Ayuda a no estar mirando la cara del maestro a ver si lo hice bien o lo hice mal. Hay otras cuestiones, ¿no es cierto?, que son las que me tienen que decir si está bien o está mal. Bien, la siguiente, Ale. Bueno, algunas ideas para que nosotros podamos ir pensando. Esto de que las intervenciones se planifican, ¿sí? Se planifican cuando necesito planificarlas. Otras las tengo que ir sacando de la galera y construyendo mi oficio de docente, sabiendo que ahora saco esta intervención y ahora saco esta otra, ¿no es cierto? No siempre es totalmente planificado, pero sí se planifican en el sentido de que cuando yo voy a trabajar con el cuadro de números, tengo que pensar qué cosas voy a preguntar, cómo voy a acompañar, qué voy a hacer, a quién le voy a preguntar, de todo lo que levantan, digo, a ver, ¿podés venir a hacer tal cosa? ¿Podés venir a hacer tal otra? ¿Qué número les parece que va acá? Esas cuestiones tienen que estar antes, dentro de lo que uno piensa como la actividad o dentro de la secuencia. Bueno, esto de que hay que enseñar a usar los carteles y portadores no alcanza con colgarlos, y enseñar a buscar la información y usarla es parte del hacer matemática que nosotros queremos enseñar. Esto que decía Silvia, ¿no es cierto? Ahora seguimos con la otra diapositiva y lo vamos a ver. ¿Por qué hay intervenciones docentes que se realizan antes, otras durante y otras después de resolver problemas o situaciones que tengan que ver con lo matemático? La que sigue. Antes, por ejemplo, nosotros vamos a dar una consigna en matemática, vamos a proponer algo, y ahí tenemos que decidir qué carteles vamos a retomar. Bueno, ahora vamos a trabajar con esto, ahora vamos a trabajar con este otro. Vamos a mirar esto y vamos a ver si nos sirve para estas cuentas que vamos a plantear, ¿sí? Esas serían intervenciones antes, ¿no es cierto?, de largarles la situación. La que sigue. Durante. Estas son las que son como más complejas porque hay que ir mirando a quién le digo qué. ¿Sí? Entonces,
cuando algunos chicos se levantan y miran, o van y buscan y miran, esos chicos ya tienen autonomía en relación a este ambiente alfabetizador. Pero a veces pasa que no. Entonces, si yo voy y veo que hay mucha dificultad, voy junto a un cartel y le digo, bueno, a ver, miremos si este cartel, si este pedacito del cuadro, miremos esta fila, miremos esta columna, a ver si te puede ayudar. Mirá los primeros números de la banda, mirá los números después del 10, y yo lo acompaño en eso, ¿sí? También le puedo decir, mira, te puede servir el cartel de la banda de números, o te puede servir el cartel de los cálculos que suman 10, o el cartel de lo que yo haya puesto. O si no, con un nivel de autonomía mayor, decirle, mira, fíjate en los diferentes carteles que hay en el aula, ¿cuál es el que te puede servir? ¿Sí? Entonces, durante la situación que nosotros hemos planteado, hay que decidir qué portador o qué cartel va a ser ofrecido a los diferentes niños y niñas. La que sigue. Bueno, hay que armar los carteles con los niños y las niñas como producto de ese trabajo, hay que completar un cartel ya elaborado a lo largo del año, es decir, hay veces que nosotros decimos, armamos este cartel de los cálculos que suman 10, de manera tal que después me sirva para los que suman 100. Es decir, lo armo de tal manera que tengo un espacio más abajo para después volver a armar eso mismo, con la misma lógica con lo que suma 100. Entonces, ahí ya no tengo que, el que va a usarlo sabe que se puede apoyar en ese suma 10 para decir 2 más 2, para decir, para decir 8 más 2, para decir 80 más 20, ¿sí? Hay que discutir colectivamente, esto es muy interesante, cuándo sacar un cartel, porque ya no es necesario. ¿Sí? Porque vieron que si no se quedan poblados y a veces los carteles, no solo que quedan viejos, sino que es muy interesante discutir, bueno, ¿cuál cartel ya podemos sacar? ¿Necesitamos un lugar? ¿O hay alguien que todavía lo necesita? Bueno, lo tenemos que poner en algún lugar, ¿no es cierto? Había una maestra del año pasado en el Distrito 2 que tenía un rincón, ¿no es cierto?, con los carteles que todavía algunos necesitaban. Hay que guardar, bueno, este era todo un comentario que compartimos con mis compañeras de matemática, que está bueno guardar los carteles para pasarlos al grado del año siguiente, para ver que el docente del año siguiente, junto con los alumnos, decida esto, cuáles todavía se necesitan y cuáles ya no vamos a colgar. Listo, Ale, esa es la última. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quisiera preguntar, porque ya son las 11, pero nos podemos extender un poquito más. Ahí veo algunas caras conocidas. Sí. ¿Nadie tiene ninguna pregunta, ningún comentario? Yo les quiero decir, digamos, a ver, ¿alguien tiene una pregunta? No, lo que yo les quería agregar es que, bueno, que también como lo que dijo recién Flavia, es que también el ambiente alfabetizador de prácticas del lenguaje es dinámico, digamos, que también no va a estar todo el año lo mismo, digamos, ¿no? Porque tenemos que pensar en los propósitos, ¿sí? ¿Cuál es la función que cumplen a lo mejor los nombres, ¿no? Entonces, a lo mejor los nombres van a estar en un determinado momento, pero después a lo mejor lo van a tener que tener, o voy a tener que tenerlo en un lugar como más reducido para los niños que todavía no están escribiendo con todas las letras, ¿no? Digamos, entonces para ellos a lo mejor lo sostengo o armo ese móvil para que lo tenga a mano, ¿no? Digamos, en una caja. Otra de las cuestiones otra de las condiciones que me clava, que es que
que tienen que estar disponibles a una altura, digamos, que los chicos puedan ir a sacar el cartel, digamos, ¿no? Hay algunos que van a quedar más arriba, pero hay otros, por ejemplo, los nombres, que ellos tengan posibilidades de llevarlo, ¿no? Digamos, a la mesa y discutir con el compañero. En relación también a esto, para ya... lo que les quería digamos, hay entre la bibliografía que ofrece, todo es muy interesante y está todo muy buena, pero el de lengua, que se llama Lengua, Escuela de Bicentenario, hay un montón de situaciones posibles con cómo intervenir y cómo ir variando las situaciones, por ejemplo, de lectura con los nombres, porque no vamos a hacer siempre lo mismo, va a tener que ver va a ir progresando en función de cómo también progresan los conocimientos de los niños. Entonces, diversas situaciones para trabajar con el nombre, después con los días de la semana, con los calendarios, ¿no? Y situaciones que tengan que ver con, ¿no? Con situaciones cotidianas de circulación social, por ejemplo, armar el calendario, el horario semanal con los niños, ¿no? Entonces presentarle un problema y decirle, bueno, ustedes tienen que poner, fíjense qué carteles tienen. Entonces a cada grupo les doy, o a cada niño, depende de la cantidad de niños que estoy trabajando en parejas, les doy, bueno, matemática, música, prácticas del lenguaje, tecnología, y bueno, ahora vamos a completar el horario entre todos. A ver, ¿quién tiene? El lunes es la primera hora que tenemos matemática. A ver, ¿quién tiene el cartel de matemática? Y ahí reflexionamos sobre, es otra situación para pensar la escritura, ¿sí? Las letras. Claro, o sea, este tema de la alfabetización es interesante mirarlo desde, sobre todo en el primer ciclo, ¿no es cierto? Desde todas las áreas, porque todas las áreas nos pueden acompañar a diversos aspectos de las distintas alfabetizaciones, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, en uno de los videos de matemática aparece el tema de la lotería, ¿sí? Un tema que abordamos el año pasado, un aspecto que abordamos en la capacitación del año pasado en matemática, fue todo el ajuste que nosotros vamos haciendo en relación a los contenidos, ¿sí? En un momento se llamó adaptaciones curriculares, en otro momento se llama, digamos, se va llamando como de distintas maneras, pero aún cuando se llamaba adaptaciones curriculares, como novedad, era algo que todos los docentes vinimos haciendo desde que tuvimos el primer grupo, que es a este niño lo acompaño de esta manera, a este niño le doy una cuenta un poco diferente, a este que ya terminó, a lo mejor le propongo hacer otra cosa, ¿no es cierto? A él le digo, hay uno que no está pudiendo resolver algo, bajo los números o le doy otras condiciones y le pido, por ejemplo, ¿te podés imaginar la situación? A ver, fuimos a la verdulería y compramos 2 manzanas y compramos 3 peras. ¿Te imaginas eso? A ver, ¿te parece que podría servirte dibujarlo? Por ejemplo, esa es una intervención que a nosotros, que no está en la pared, no está como ambiente alfabetizador, pero es una intervención que siempre me ha resultado muy interesante en el punto de que a veces los chicos no creen que tienen permitido dibujar, ¿sí? Porque saben que en matemática hay que hacer números, saben que la escuela, la maestra, la institución, todos esperan que pueda, digamos, que haya hecho cosas con los números, no que se ponga, digamos, a dibujar. Entonces, muchas veces sucede que los niños preguntan, ¿se puede dibujar? Sí, se puede dibujar, ¿no? Como que hay muchas intervenciones que ustedes van a encontrar también en el video de los portadores, en relación, por ejemplo, en un primer momento dice que no acompañar la banda de números con objetos, con cantidades de objetos, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que a veces en educación especial es importante para poder contar y para poder fijar, digamos, que este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿no es cierto? Que tengamos alguna representación. Lo que proponen en el video es la representación de las constelaciones de los dados. Entonces, que se puede armar una banda provisional de números que diga 1 y abajo
el 1 del dado, 2, y abajo el 2 del dado, ¿sí? Como para que eso también pueda ir quedando más firme en la representación de la cantidad que significa ese símbolo que estamos mirando, ¿no? Bueno, no sé, había una pregunta de prácticas del lenguaje, ¿alguien hizo una pregunta ahí? Y ¿sabés qué, Silvia? Me parece que a lo mejor, como se están retirando, tendríamos que leer. Sí, quiero decirles algo. Nosotros tenemos que ajustarnos mucho al horario porque están en las escuelas con niños y sepan que los encuentros por Meet quedan grabados, que pueden verlo. Yo di acceso a mucha gente que entró por cuentas que no eran cuentas web y ahí no les queda registrado el presente, de todos modos, si ustedes hacen clic, quienes hayan entrado por cuentas externas, si hacen clic, pueden verlo y quedan ya registrados. No sé si podemos ir redondeando, chicas, por una cuestión de horarios. Sí, bueno, entonces, la pregunta que dice Pía da como para todo un Meet y no nos va a alcanzar, pero lo tenemos en cuenta, tenemos que pensar, para eso tenemos que saber cómo los niños aprenden a leer y escribir, los diferentes niveles de conceptualización, porque vamos a intervenir de acuerdo a los conocimientos que tienen los niños. Así que todo esto queda para otro encuentro, ¿sí? Seguramente para el próximo Meet, ¿sí? Así que... y guardamos las consultas, sí. Vale, perfecto, gracias. Sí, discúlpame, pero no nos dan los tiempos. Y ahora sí, como le dijimos, vamos a compartir, a ver, voy a... Sí, Silvia, ¿me lo podés pasar? Porque no, algo pasó con... Voy a compartir pantalla, comparto pantalla. Ay, gracias, Silvia. Bueno, empiezo yo y seguís vos, ¿te parece, Flavia? Este es un pronunciamiento de los trabajadores de Escuela de Maestros que en una asamblea elaboró. ¿Sí? Los trabajadores de la educación de Escuela de Maestros reunidos en asamblea resolvemos comunicar al conjunto de la comunidad educativa de la ciudad de Buenos Aires, con cuyos docentes mantenemos un profundo vínculo profesional construido a lo largo de años y con quienes nos hermana la pertenencia a un idéntico colectivo gremial, las siguientes preocupaciones y cuestiones. La gravedad del panorama sanitario en nuestra jurisdicción con tasas alarmantes de contagio y letalidad. La imposibilidad de garantizar las condiciones para el trabajo presencial en las escuelas, dado que los protocolos esgrimidos como argumento para sostener la presencialidad, la mayor parte de las veces son absolutamente impracticables, sumado a la falta de insumos de higiene, alcohol en gel, barbijo, jabón y el escasísimo número de docentes vacunados. El fallecimiento por COVID de varios compañeros y el contagio de miles y miles de trabajadores de las escuelas, pibes y familiares. Todos los días se tienen que aislar grados enteros, docentes, equipos directivos. Esta realidad gravísima que se vive en las escuelas es negada peligrosamente por parte de las autoridades de la ciudad de Buenos Aires. ¿Seguís, Flavia? Sí, frente a esta situación alarmante reclamamos enfáticamente que se respete y cumpla el decreto presidencial que tiene fuerza de ley y cuyo desconocimiento por parte de las autoridades porteñas fue objetado además por un tribunal federal. El incumplimiento de las normas que sostienen la institucionalidad democrática y republicana es otro motivo de preocupación inquietante que se agrega al terrible panorama sanitario y que nos conduce a pronunciarnos. Reclamamos también la entrega de dispositivos y conectividad gratuita para todos los estudiantes y docentes puedan sostener el trabajo virtual. Perdón, ¿para qué? En este escenario de tanto desamparo sumamos el desconcierto que nos provoca pertenecer a dispositivos de formación que hemos sostenido durante los últimos años, muchos de los cuales de un día para otro cambiaron de formato sin mediar ninguna instancia de diálogo, consulta ni construcción en conjunto. Algunos equipos se desarmaron, la especificidad de algunas áreas también, y muchos compañeros cuando tuvieron otra oportunidad laboral decidieron dar un paso al costado, generando un deterioro de nuestros equipos. La situación que estamos atravesando es sumamente crítica, nos preocupa sobremanera el devenir de la formación continua en Cava, estamos resistiendo en medio de una degradación manifiesta
de este espacio formativo tan necesario y académicamente prestigioso. Somos docentes formadores que tenemos un compromiso profundo con la construcción de una ciudadanía democrática y sensible frente a los padecimientos de nuestros congéneres. En el marco de las prescripciones curriculares vigentes en esta jurisdicción que enmarcan nuestra tarea profesional, es nuestra obligación expresar la imperiosa necesidad de que se cuide la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa como requisito ineludible antes de emprender la práctica profesional de la enseñanza presencial en las escuelas. Seguiremos apostando y defendiendo la formación docente continua, pública, gratuita y en servicio. Somos docentes y formamos parte del conjunto de los trabajadores de la educación de esta ciudad y de este país, y como tales continuaremos con la incansable pelea por condiciones dignas y para que el acceso a la educación sea un derecho que se concrete para las grandes mayorías de nuestro pueblo. Colectivo de Trabajadores de Escuela de Maestros. Bien. Bueno, Ale, ¿estás ahí? Sí, estás ahí. Me parece que ya hay muchas gracias. Personas que ya se retiraron, así que sí. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Flavia. Nos estamos encontrando. Sepan todos ustedes que en Escuela de Maestros este primer año se empieza a conformar un equipo que está pensado para educación especial y que vamos a tratar de acompañar de la mejor manera, siendo muy poquitos, de la mejor manera posible. Así que estamos a disposición de ustedes también. Muchas gracias y nos seguimos encontrando y estén atentos. La verdad es que no puedo contarles cómo se va a publicar en el interior del campus las mesas de trabajo, pero lo pensamos como un espacio de intercambio mucho más fluido que en un sincrónico donde somos muchos y menos tiempo. Mil gracias a todos y a todas. Gracias, gente. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, saludos. Gracias por la participación y bueno, seguiremos viéndonos en próximos encuentros. Y a lo mejor, con suerte, en varias escuelas. También. Sí. Ya, buen día. Ingrid, chao. Chao, gracias. Gracias. Gracias, adiós.